Muy buenos días, hermanos, hermanas, todos los que diariamente venimos a buscar la palabra de Dios, porque la necesitamos, la palabra de Dios en nuestro alimento espiritual. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe como siempre, para entenderla y para aplicarla a nuestras vidas. Ya hoy es viernes 7 de junio. Hemos terminado el libro de Daniel, un libro muy importante, y entendimos y sabemos que no queda sino una semana de todo lo que el Señor le reveló a Daniel, que son 7 años, los 7 años del reinado del anticristo. Hoy vamos a empezar con Oseas. Oseas es el primero de los profetas menores. La Biblia nos trae 12 profetas menores. Hoy vamos a estudiar a Oseas. Yo quiero estudiarlo explicando, y le leo el versículo y explico, porque como los capítulos son tan corticos, entonces lo podemos hacer así. Aquí nos pregunta, ¿quién es Oseas? A Oseas lo conocemos principalmente por lo que escribió y por la manera en que lo expresó. Aunque sabemos que era del reino del norte, no estamos seguros dónde nació ni a qué se dedicaba. No obstante, podemos decir que fue un hombre con mucha capacidad para escribir poesía y que tenía un corazón muy tierno. En este sentido, se le compara con un profeta Jeremías del Antiguo Testamento y con el Evangelio del Juan del Nuevo Testamento. También podemos suponer que Oseas venía de una familia de buena posición. Además, se caracterizaba por su conocimiento amplio de lo que estaba pasando a nivel internacional. ¿Dónde fue que apareció este hombre? A diferencia de Amós, Oseas le predica a su propia gente, es decir, al reino del norte, que ya lo conocen muy bien. La capital del reino del norte era Samaria. Esta ciudad se había enriquecido mucho y la gente que vivía allí se había vuelto muy orgullosa. ¿Cuándo? Muy difícil de establecer con exactitud cuando Oseas llevó a su ministerio la predicación de la palabra de Dios. De acuerdo al primer versículo, podemos ubicarla dentro del reino de Jeroboam II, por lo cual habría empezado a predicar alrededor del año 753 a.C. ¿Qué sabemos de Oseas? A Oseas le preocupaba mucho el hecho del que el pueblo no vivía de acuerdo a lo que Dios le mandaba. Oseas le decía una y otra vez al pueblo que su desobediencia se debía a que no conocían a Dios. Oseas no se refería solamente a la cuestión del saber algo acerca de Dios, sino que apuntaba más a la necesidad de amarlo y de obedecerlo. Y así debe ser. Oseas fue el profeta que más entendió el sufrimiento de Dios, pues tuvo que casarse con una mujer que le fue infiel y lo abandonó, porque el Señor le ordenó que se casara con ella. Esta experiencia tan difícil y triste lo llevó a entender cómo se siente Dios cuando la gente lo rechaza y no lo ama. ¿Cómo se siente Dios cuando nosotros lo rechazamos? Cuando nosotros no lo buscamos, cuando nosotros hacemos todo lo contrario de lo que Él quiere que hagamos. De esta manera, Oseas sintió la misma compasión que Dios sentía por el pueblo de Israel. Vamos a leer el capítulo 1. Voy a desarrollarlo con la Biblia, el lenguaje actual. Oseas se casa con una prostituta. Dios le habló al profeta Oseas, hijo de Beeri, cuando Jeroboam, hijo de Joás, era rey de Israel. Esto sucedió durante los reinados de Osías, Jotán, Ahaz
Acaz y Ezequías en Judá. Lo primero que Dios le dijo a Oseas fue lo siguiente: ve y cásate con una prostituta. Mire que Dios se lo ordenó. Mire lo que le está diciendo Dios. Ve y cásate con una prostituta y ten hijos con ellas, porque los israelitas me abandonaron y se comportaron como las prostitutas. Oseas obedeció y se casó con Gomer, la hija de Diblán. Ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas: el rey de Jehú ha cometido muchos crímenes en el valle de Jezreel. Por lo tanto, en ese mismo valle derrotaré a su ejército, castigaré a sus descendientes y acabaré con el reino de Israel. Por eso a tu hijo le pondrás por nombre Jezreel. Él le puso el nombre al hijo, Jezreel. Tiempo después, Gomer volvió a quedar embarazada y tuvo una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas: a esta niña la llamarás Lo-Ruama, que quiere decir no complacida, porque no volveré a perdonar ni a tener compasión de los habitantes del reino de Israel. Solo tendré compasión de los habitantes del reino de Judá. Yo mismo los salvaré y para eso no necesito ejército ni armas de guerra. Cuando Gomer dejó de darle pecho a Roana, volvió a quedar embarazada, pero esta vez tuvo un hijo. Entonces Dios le dijo a Oseas: a este niño lo llamarás Lo-Amí, que quiere decir no mi pueblo, porque los israelitas ya no son mi pueblo y yo he dejado de ser su Dios. Pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar y no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles: ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré: ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios de la vida. Ese día será grandioso, pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Volverán a ser una sola nación, tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. Mire la promesa que hace aquí el Señor. Oseas fue profeta. Voy a explicarles, ya leímos el capítulo. Oseas fue profeta en el reino del norte, arriba. Sirvió desde el 753 hasta el 715 a.C., bajo Jeroboam II. El reino del norte prosperó materialmente, pero decayó espiritualmente. El pueblo era ambicioso, adoptó la conducta moral y la religión idólatra de sus vecinos cananeos. El papel de Oseas era mostrar que el reino del norte era fiel a Dios, su esposo, su proveedor, y que se casó con Baal y los dioses del Canaán, quienes el pueblo. Les advirtió que a menos que se arrepintieran de su pecado y se volvieran a Dios, irían a parar a la destrucción. Oseas habló de las características de Dios, su inmenso amor poderoso y su fiera justicia, y cómo esto afectaría sus vidas y los haría regresar a Él. Es lamentable, pero el pueblo volvió su pacto con Dios y recibirán el castigo que Él prometió desde Deuteronomio, que se lo sabe. ¿Realmente le ordenó Dios a este profeta que se casara con una prostituta? Algunos, a los que se les hace difícil creer que Dios pudiera hacer una petición como esta, ven la historia como una ilustración, no como un hecho histórico. Sin embargo,
Muchos piensan que sucedió y dan una de estas explicaciones. Primero, de acuerdo con la ley de Dios, un sacerdote no podía casarse con una prostituta, pero Oseas no era sacerdote. 2. Es posible que Gomer no fuera prostituta cuando Oseas se casó con ella y que Dios estaba permitiendo que Oseas supiera que Gomer más tarde se inclinaría hacia el adulterio y la prostitución. En cualquier caso, Oseas sabía de antemano que su esposa le sería infiel y que su vida matrimonial sería una lección. Mire lo que está hablando, una lección objetiva para el adúltero reino del norte a quien él profetizó. Es difícil imaginar los sentimientos de Oseas cuando Dios le dijo que se casara con una mujer que le sería infiel. Probablemente no quería hacerlo, pero obedeció. A menudo Dios pide una obediencia extraordinaria de sus profetas que estaban enfrentando tiempos extraordinarios. Quizá Él un día le pide algo difícil o extraordinario. ¿Cómo respondería usted, hermano? ¿Lo obedecería confiando en que Él lo sabe todo? ¿Tiene un propósito especial al pedírselo? ¿Quedaría satisfecho al saber que el dolor que resulte de la obediencia puede beneficiar a la persona que sirve y no a usted mismo? Miremos, cuando Dios nos pide algo que nos parece imposible, ¿por qué no obedecemos si es Dios el que nos lo pide y Él tiene un propósito con cada uno? Padre lindo, Señor, ayúdanos, Padre lindo, a mirar esta vida del profeta Oseas, para que nos sirva a nosotros de un ejemplo, sobre todo de la obediencia a Dios y lo que el profeta sentía, el dolor que sentía Dios cuando nosotros le somos infieles, cuando nosotros lo somos adúlteros, cuando nosotros cogemos para otros dioses. Padre lindo, quédate con nosotros y acompáñanos ahora y siempre. Amén y amén.